hemos indicado que una de sus complicaciones es la encefalopatía hepática. ¿Recuerdan? Había una secuencia: cirrosis, hipertensión portal, encefalopatía hepática y la insuficiencia hepática o falla hepática, que la podemos considerar como un paso previo al fallecimiento, porque la insuficiencia hepática aguda es parte de lo que se denomina FOM. ¿Sabe qué es FOM? Falla orgánica. Bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy sobre la encefalopatía hepática, tomando en cuenta que esta patología va a acompañar a un paciente cirrótico. ¿Quién trata la encefalopatía hepática? ¿La trata el gastroenterólogo o la trata el neurólogo? Ambos. Ambos podrían o tendrían que atender a un paciente con encefalopatía hepática. A la insuficiencia hepática podemos dividirla en dos, la aguda y la crónica. Esta es la que nos interesa, la relacionada con la cirrosis sobre todo, porque es esta variedad la que nos va a llevar a lo que es el deterioro de la función neurológica. ¿Qué circunstancias creen ustedes que nos pueda dar una insuficiencia hepática aguda? Algo agudo. No, pues cirrosis es crónico. Una hepatitis, pero tendría que ser una hepatitis aguda fulminante, una hepatitis aguda severa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Habrá encefalopatía en una insuficiencia hepática aguda? Hay. Una hepatitis aguda severa, fulminante realmente, puede llegar a darnos encefalopatía hepática, al igual que la crónica. ¿Cuál será la diferencia? Que en la aguda todavía hay posibilidad de que esta sea reversible. En cambio, en la crónica ya es irreversible. El daño neurológico ya está establecido, por lo tanto, la alteración de la función neurológica ya no tiene solución. ¿De qué vamos a hablar entonces ahora? Del deterioro neurológico que se presenta secundario a la encefalopatía hepática. ¿Qué funciones tiene el hígado? Hemos visto eso en fisiología, son un montón de funciones. Creo que hasta la persona que no conoce de medicina tiene el conocimiento de que el hígado es un órgano desintoxicante. El término no es el correcto, ¿no? Pero desintoxicante. ¿Qué hace el hígado? Ayuda a metabolizar elementos de desecho, sobre todo de el metabolismo celular. Metaboliza y elimina estos elementos de desecho. ¿Por qué vía los elimina? Por vía biliar. O sea, todos los días eliminamos sustancias de desecho que han producido nuestras células y las eliminamos a través de las heces fecales. Todos los días, todos los seres humanos. ¿Qué pasa si el hígado deja de funcionar? Como en el caso de la cirrosis. Esa función de eliminación de sustancias de desecho, de metabolitos, terminales de funcionamiento celular, no se elimina. Se acumulan en plasma sanguíneo, se van a ir acumulando progresivamente. Y básicamente, si el hígado, que es un órgano desintoxicante, deja de funcionar, ¿qué pasa cuando se acumulan estos elementos tóxicos? ¿Qué pasa cuando se acumulan estos elementos tóxicos? Podemos indicar en términos vulgares que el organismo se intoxica. Esta intoxicación, esta acumulación de estos elementos de desecho es la base para la presentación de la sintomatología neurológica que se va a presentar secundaria a la encefalopatía hepática.
de todo lo que estamos viendo acá, la aparición de la encefalopatía hepática ya es signo de mal pronóstico. No todos los cirróticos tienen encefalopatía hepática. No todos los cirróticos tienen deterioro neurológico. Pero si en el curso de la evolución de la enfermedad de un cirrótico aparece ese deterioro neurológico, ¿qué nos indica? Mal pronóstico. Ya estamos ante una cirrosis en estadio terminal. Este paciente ya tiene sus días contados. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe. Pero en algún momento se va a ir de este mundo. Entonces, ¿por qué se producen estas manifestaciones? Por la incapacidad del hígado para poder metabolizar sustancias neurotóxicas. Básicamente, ¿cuál es el principal elemento tóxico que va a producir alteración del funcionamiento cerebral? El amor. ¿Se acuerdan del Chai-Puk? La última diapositiva que hemos visto en la anterior clase. La escala o puntaje del Chai-Puk. No nos sirve para diagnosticar cirrosis. Nos sirve para dar un pronóstico. ¿Cuál era el memotécnico? Batea. A ver, donde la B es bilirrubina, la A, podemos poner ascitis en primer lugar, la T es tiempo de protrombina, la E es encefalopatía hepática, ahí está en la batea, y la última A, la albúmina. Una A es la albúmina, la otra A es la ascitis. Entonces, esta escala de Chai-Puk nos indica el pronóstico de sobrevida del paciente. Eso hemos visto a 1 año y a los 2 años. Aquí está la encefalopatía hepática. Si no hay encefalopatía, 1 punto, grado 2 y 3, 2 puntos, grado 3 y 4, 3 puntos. O sea que si un paciente con cirrosis tiene ascitis, bilirrubinas elevadas, hipoalbuminemia y alteración del tiempo de protrombina, si a todo esto se suma la presencia de encefalopatía hepática, su porcentaje de sobrevida al año, de hecho el diagnóstico, disminuye. Va a ser mucho menor. En un Chai-Puk C, que es el que tiene el mayor puntaje de todo esto, 45% de sobrevida. De 10 pacientes con cirrosis, 6 se mueren. Bueno, 5.5 se mueren dentro de un año. 4.5 se van a todavía sobrevivir. Pero a los 2 años, ese porcentaje baja al 35%. O sea, 6.5 pacientes ya se murieron en 2 años y 3.5 pacientes todavía sobreviven. Así que la encefalopatía nos va a dar un dato muy importante referido a lo que es la sobrevida del paciente con cirrosis. Entonces, cirrótico, que solo tiene cirrosis, todavía tiene una probabilidad de sobrevida tal vez un poco mayor. Pero cirrótico que ya tiene datos de encefalopatía hepática es un mal pronóstico. La encefalopatía va a aparecer en pacientes que tengan cirrosis hepática. El 90%, más del 90%, sucede en pacientes que tienen cirrosis. Pero ¿en qué otras enfermedades? El 5 a 10%. ¿Qué otras enfermedades nos pueden dar cirrosis? Perdón, ¿qué otras enfermedades hepáticas nos pueden dar encefalopatía hepática? Hepatitis, a menos que sea la fulminante en el caso agudo, pero hablando de enfermedades crónicas. O sea, la encefalopatía no es exclusiva del cirrótico. Hay otras enfermedades que también nos pueden o pueden presentarse con encefalopatía. Por ejemplo, cáncer. Cáncer hepático. Puede cruzar con una encefalopatía hepática. Una hepatitis aguda severa, sí.
puede ser una hepatitis aguda, severa, de esas fulminantes, de esas que se presentan en pacientes, por ejemplo, la hepatitis de origen viral, pacientes con algún grado de inmunosupresión que te pueda dar un pronóstico malo para el paciente. Se mueren con hepatitis aguda. Un paciente con hepatitis medicamentosa, paciente con hepatitis alcohólica aguda severa. Así que la encefalopatía no es exclusiva del cirrótico. Hay otras enfermedades que también nos pueden dar esta alteración. Si además de encefalopatía hepática el paciente presenta hemorragia digestiva, el pronóstico es aún peor. ¿Qué sangra en un cirrótico? ¿Qué sangra? Varios. ¿Cuáles? Ah, pero hablen completo, pues. Varices esofágicas. Hay varices en la lengua también. Así que, mientras mayor sea el número de elementos que se vayan presentando como características clínicas en un paciente con cirrosis, el pronóstico es más sombrío. Vamos a indicar que en la fisiopatología de la encefalopatía hepática tenemos múltiples factores, pero tomemos en cuenta principalmente toxinas provenientes del intestino. ¿Cuáles son estas toxinas? Aquí está la lista. Principalmente amonio y mercaptanos. Hay otros compuestos que también vamos a ver a continuación, que se los denomina compuestos nitrogenados. Pero los principales, el amonio y los mercaptanos. Y de todos, de ambos, el principal, el amonio. ¿Por qué estamos hablando acá del intestino? Y sobre todo del intestino grueso, del colon. El amonio es un elemento de desecho del metabolismo celular, de todas las células, pero principalmente de las células a nivel colónico. Pero ahí también van a actuar unas amiguitas que tenemos ahí en el colon. Buenas gentes, que nos ayudan en muchas cosas. Las bacterias sapróficas, ¿no ven? El colon tiene un gran número de bacterias sapróficas. Así que la acción de las bacterias, juntamente con el metabolismo celular aumentado, va a producir estos elementos que los vamos a denominar compuestos nitrogenados. ¿Cuál es su acción? Está ahí al lado izquierdo. Actúan como falsos neurotransmisores en el sistema nervioso central. Para eso hay que entender fisiología neurológica, qué es un neurotransmisor, dónde actúa, la hendidura sináptica y demás. Estos elementos van a actuar como falsos neurotransmisores y por lo tanto, al estar presentes a nivel del sistema nervioso central, van a alterar el funcionamiento cerebral, el funcionamiento de las neuronas. Tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, ingresar al espacio celular, a la hendidura sináptica, y ahí es donde hacen su acción. Actúan como falsos neurotransmisores y la transmisión de información de una neurona a otra se altera y ya no se produce la sinapsis neuronal. Nos dice que en el 80% de los pacientes con encefalopatía hepática tenemos valores elevados de amonio. Un 20% con otros compuestos nitrogenados. ¿Cuáles son? Están ahí en la parte de abajo. Amonio, manganeso, mercaptanos y sustancias similares a las benzodiazepinas. Esos son los 4 elementos que se denominan nitrogenados. Todos ellos con una
Similar composición química, por lo tanto, todos actúan de la misma manera como falsos neurotransmisores. A ver, veamos esta gráfica. Acá tenemos a las células del intestino, aquí están las bacterias saprófitas. Estas células van a producir estos compuestos nitrogenados. Con la acción de las bacterias saprófitas se activan estos compuestos nitrogenados. Están acá en el interior del intestino. Pasan a la circulación entérica, tienen que llegar acá al hígado. ¿Y qué tiene que pasar en el hígado? Todos estos compuestos tienen que ser metabolizados, ingresar al interior del hepatocito, ser metabolizados y finalmente ser eliminados con la bilis. Pero el hígado ya no funciona. El hígado ya no está cumpliendo esa su acción desintoxicante. Así que estos compuestos nitrogenados pasarán a la circulación general. Aquí está la vena hepática inicialmente, la vena cava inferior, pasa a la circulación auricular, circulación pulmonar, luego al ventrículo, a las cavidades izquierdas, ventrículo izquierdo, circulación menor, llega al cerebro y estos falsos neurotransmisores van a producir el desplazamiento de los neurotransmisores verdaderos. Los van a hacer a un lado. Van a anular la acción de los neurotransmisores que sí funcionan y van a ocupar su lugar. Ya les he indicado, esto va a ocasionar que la sinapsis neuronal se vea comprometida. Sobre todo por el aumento de los receptores GABA-minérgicos. Este aumento de receptores es el que ocasiona el daño y la sintomatología neurológica. ¿Qué pasa con el amonio? ¿Por qué es tóxico a nivel cerebral? Altera el metabolismo cerebral energético y disminuye la formación de los potenciales de acción a nivel de la membrana postsináptica. Todos estos conceptos los conocemos, ¿no? Que es la membrana presináptica, postsináptica. Ahí es donde va a ir a actuar el amonio. Los potenciales de acción no se producen, no se forman en la cantidad y con la calidad adecuada, y eso es lo que va a producir la alteración de la función neurológica. Además, se produce aumento en la neurotransmisión de los receptores GABA-minérgicos. Estos receptores GABA o neurotransmisores GABA son el principal mecanismo inhibidor del sistema nervioso central. Como en todas las funciones del organismo, tiene que haber un elemento que estimule y otro que inhiba, para que todo se mantenga en un equilibrio, en una homeostasis. En el sistema nervioso central, este elemento que produce la inhibición del sistema nervioso central son los receptores GABA. Volveremos aquí atrás. Si hemos dicho que aumentan los receptores GABA y los receptores GABA son los que inhiben el sistema nervioso central, ¿qué va a pasar con el sistema nervioso central? Va a haber mayor inhibición, mayor deterioro de sus funciones, mayor lesión a nivel neurológico y obviamente mayor presentación de síntomas, sobre todo caracterizados por deterioro del estado de conciencia. Todas estas circunstancias, todos estos pasos van a llevar a cambios a nivel estructural, a nivel funcional del sistema nervioso por la toxicidad del amonio y del manganeso, dándonos como característica clínica un síndrome extrapiramidal. Muy bien, chicos. Ya llevo neuro. ¿Qué es un síndrome extrapiramidal? ¿Saben? ¿Qué es y qué clínica tiene? ¿Se acuerdan? Quiero quitarme de mi cabeza la idea que tengo de que ustedes solo estudian para dar un examen.
y que solo estudian para sacar una nota y aprobar una materia. No están estudiando para ganar conocimiento, para adquirir conocimiento. Porque si fuera así, por lo menos tendrían una idea, tal vez no detallada, pero una idea vaga de lo que es un síndrome epiléptico. ¿Pueden mencionarlo? Dime. Es un conjunto de trastornos en los cuales se va a encontrar distintos síntomas, como puede ser lo que es una alteración en la marcha, alteración de lo que es el tono muscular como tal, movimientos involuntarios y uno más, pero Ya, estamos bien. Etiología. ¿Cuáles son las causas para que se produzca un síndrome extrapiramidal? Preguntas básicas de neuro. No es nada profundo. Repasen neuro. Una de las posibles etiologías es esta, la encefalopatía, que nos puede dar en el paciente cirrótico manifestaciones neurológicas como las de un síndrome extrapiramidal. Como no estamos en clase de neuro, no vamos a repetir todo. Ya su compañero nos ha indicado correcto. A ver, vamos a clasificar a la encefalopatía hepática. En el curso de una encefalopatía hepática aguda y grave, paciente con hepatopatía aguda, una hepatitis aguda fulminante, puede llegar a presentar una encefalopatía hepática severa. ¿Alguien la de hepatitis? Que levante la mano. A mí nomás. Yo he sido a un hospital cuando era niño. Me ha dado hepatitis cuando tenía 5 años. Al entrar aquí. Hepatitis A. Pero ¿tendré encefalopatía el día de hoy? No creo. ¿Por qué? Porque no ha sido una hepatitis aguda severa. Ha sido hepatitis viral, sí, la común que hay en pediatría, pero en su variedad leve. Los que tengan una hepatitis aguda severa o una hepatopatía en general aguda, severa, grave, van a cursar con encefalopatía. Una encefalopatía hepática aguda en el curso de una patología hepática crónica, principalmente en cirróticos descompensados o cirróticos que tengan algún factor desencadenante, algún factor secundario, que es el que va a motivar que se presente la encefalopatía. Esta todavía tiene una duración limitada y puede llegar a revertir con el tratamiento. Eso es lo que les decía hace un momento. Todavía en los casos agudos la encefalopatía puede revertir. Les comento un caso para que me entiendan esto. Hace años, trabajando en la ciudad de Oruro, un día martes, yo se guardo los martes, nos llega un paciente varón de aproximadamente unos 30 años de edad. Era el mes de febrero, aniversario de Oruro, 10 de febrero, días de carnaval, así que ya se imaginarán, pachanga todos los días. Este paciente, entre una y otra cosa, según lo que nos comentan sus familiares, había ido a beber más o menos una semana. Una semana previa al carnaval de Oruro. Como en Oruro todo el mes de febrero es carnaval, hay fiestas y motivos para farrear no faltan, así que salió de su casa, fue a reunirse con los amigos, se bebieron en una fiesta, volvía a la casa, volvía a salir, volvía a la casa, volvía a salir, estuvo toda una semana. Pero el último fin de semana, les hablo de un día martes, el último fin de semana, desde el día viernes, no volvió a su casa. Salió y no volvió, hasta el lunes. Ya se perdió viernes, sábado, domingo, lunes hasta mediodía, lunes en la tarde, y llegó a su casa. Llegó ebrio, como dijeron, bueno, se le pasaron los tragos, que duerma. Durmió la borrachera, durmió la mona, pero el día siguiente no despertaba. El día martes no despertaba.
Y por eso lo trajeron al servicio de emergencias donde yo la tengo. Lo primero que me llamó la atención, icteria. Con el antecedente de que había bebido una hepatitis alcohólica. No va a ser viral, ¿no ve? Es una hepatitis alcohólica. Así que le hicimos todos sus estudios complementarios. ¿Qué creen que hemos encontrado en el laboratorio, en el hepatograma? ¿Qué se eleva en una hepatitis? En una hepatopatía aguda. Igual que en una crónica, es lo mismo. ¿Qué se eleva? Transaminasa, sobre todo transaminasa, nos indicaba daño hepático. No recuerdo el valor, pero estaba alrededor de 200 unidades, más o menos. ¿Qué bilirrubina estará elevada? La directa, ¿no? Bilirrubina directa. En él estaba alrededor 6 más o menos la directa, con una total de 8, algo así. Menos de 10, pero su tiempo de protrombina levemente elevado, estaba en 15, porcentaje de actividad 90%, daño hepático por la farra, pero lo que preocupaba era su deterioro del estado de conciencia. No respondía. Primero, estímulos verbales. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? A ver, despierta, abre los ojos. Nada, no reaccionaba. Entonces, sopor superficial descartado. Practicaremos estímulos dolorosos. Una respuesta muy leve a estímulos dolorosos muy agresivos. Es un paciente en sopor a un paso de entrar a un estado de coma. Porque si no responde a estímulos verbales, no responde a estímulos dolorosos, es un paciente en coma. Estaba un pelo de irse a un estado de coma. Reaccionaba levemente, no abría los ojos, no hablaba, simplemente hacía movimientos de defensa, porque obviamente sentía dolor. Hablamos con los familiares, les dijimos esto es lo que tiene que hospitalizarse, hacerle tratamiento, hablando en términos sencillos para el paciente, ¿no? Para la familia. Está intoxicado por alcohol, eso ha dañado su hígado, pero está complicado con daño a nivel cerebral y haremos tratamiento. Ojalá todavía exista la posibilidad de que recupere el estado de conciencia. ¿Qué era lo bueno en ese paciente? Su edad. 30 años, sigue siendo joven. Que le dé lo mismo a una persona de 60 años, ese es otro caso. Pero con 30 años, una persona joven tiene todavía mayor probabilidad de poder tener una respuesta terapéutica adecuada a la medicación que se le va a dar. En un par de días, no un par de días, mentira, estuvo como 10 días internado. Pero póngale a la mitad del tratamiento, cuarto, quinto día, ya la función hepática estaba mejorada, las transaminasas bajaron, la ictericia también, y el deterioro del estado de conciencia poco a poco fue revirtiendo. Al final del proceso de internación, el paciente estaba lúcido, vigil, orientado, reconocía a sus familiares, no sabía qué había pasado, solo se acordaba que estaba en una fiesta, perdió el conocimiento y despertó en el hospital. Entonces, en una encefalopatía hepática aguda, todavía hay posibilidad de reversión de la alteración neurológica. Me preocupaba el hecho de que ese paciente pueda quedar con alguna secuela neurológica, más bien no fue así. Se hizo el tratamiento oportuno, se lo pudo tratar adecuadamente con la medicación correcta y el cuadro revirtió. Pero también hay la posibilidad de que el paciente presente una encefalopatía hepática crónica, cirróticos crónicos, cirrosis en estadio terminal, donde el daño ya es irreversible. Si el paciente pierde el conocimiento, y olvídenlo, no va a despertar, no vuelve a despertar, no vuelve a recuperar el conocimiento. Y si lo hace, puede que abra los ojos, pero que no reconozca a la familia, o que esté agresivo, ya no va a volver a ser el mismo paciente. Hay un estado que se llama encefalopatía hepática subclínica,
donde solamente se logra determinar a través de estudios complementarios neurológicos como test psicométricos, un electroencefalograma o pruebas neurofisiológicas. El paciente aparentemente no tiene nada neurológico, así está como nosotros en este momento, vigil y con todas sus funciones cerebrales conservadas, pero se logra determinar la alteración neurológica a través de estos estudios neurológicos. Lo que tenemos que aprender, la clasificación de la encefalopatía hepática. A esta clasificación se la llama la escala de West-Jabe. West, W-E-S-T, Jabe, H-E-A-B chica E-N, G-A-B, con H. West, W-E-S-T, H-E-A-B chica E-N, West-Jabe. Esta clasificación nos da 4 grados de lesión, de alteración, de deterioro del estado neurológico. Ahí los tenemos, grado 1, 2, 3 y 4, cuyas características clínicas van a depender del grado de lesión que se tenga a nivel cerebral. Pero específicamente, ¿dónde? No es a nivel cerebral en general, es a nivel de los núcleos basales del cerebro. En el grado 1 tendremos confusión leve, euforia o depresión, nivel de atención disminuido, pacientes que están como distraídos, tú les hablas y están con la mirada perdida en un punto. Habrá bradipsiquia, disminución de las funciones cerebrales, alteración del sueño, son pacientes que duermen en el día, despiertos toda la noche. La presencia de asterixis, acá está ausente, no hay asterixis, también llamado flapping. ¿Qué es la asterixis? ¿Qué es el flapping? Es un movimiento involuntario que es un movimiento de la muñeca que empieza como a temblar. No empieza a temblar, no. También se llama el signo de la rueda dental. ¿Qué pasa si le agarramos al paciente? Miren, se hace de esta manera. Pones tu mano a nivel de los dedos del paciente y le haces un movimiento de hiperextensión, sin lastimar al paciente. Y sueltas súbitamente. La mano tiene que caer así. ¿Qué pasa en el paciente que tiene encefalopatía? Haz esto. Así. Como si estuviera en un engranaje o en una rueda dental. Por eso se llama el signo de la rueda dental. En el grado 1 de la escala de West-Jabe no hay asterixis. En el grado 2 el paciente ya está somnoliento, con desorientación temporal, o sea, desorientación en tiempo, no sabe qué fecha es hoy. Comportamiento inapropiado, puede perder el pudor. ¿Han visto a los pacientes alcohólicos por la calle? Sí, con su ropa toda destruida, algunos desnudos. Han perdido el pudor. No son exhibicionistas, no saben lo que hacen, no se dan cuenta. Luego hay alteraciones de la memoria, tanto a corto como a largo plazo, disartria y aquí sí se presenta la asterixis. En la encefalopatía grado 3 ya habrá una confusión marcada, estupor, solamente respuesta a estímulos dolorosos, con desorientación temporoespacial marcada, incapacidad para realizar tareas mentales básicas. ¿Qué le vas a decir al paciente? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuáles son las vocales? A ver, repite tal frase, qué sé yo, cosas sencillísimas. El paciente no va a lograr realizar ninguna de estas funciones. Los pacientes se tornan agresivos, cambios de personalidad, con presencia de movimientos clónicos, hiperreflexia, el signo de Babinski positivo, con asterixis y con incontinencia de esfínteres anal y vesical. En el grado 2 y en el grado 3 se presenta la asterixis. El grado 4 ya es un paciente terminal, coma profundo, no hay respuesta a estímulos verbales, no hay respuesta a estímulos dolorosos, hiporreflexia generalizada, hipotonía muscular también generalizada
y sin presencia de estereosis. Acá tenemos en esta lámina un montón de datos clínicos neurológicos que yo sé que saben. ¿Lo ven? ¿Por qué? Les he enseñado en semiología neurológica. A toditos les he enseñado. Bueno, a todos los que han estado conmigo. Saben qué es el signo de Babinski, saben qué es el tono muscular, saben lo que son los reflejos, todo eso yo les he enseñado. Así que ¿para qué repetimos ahora? ¿No? Aplicaremos lo que ya hemos aprendido. Bueno, tenemos que, sí, aquí está, debemos tomar en cuenta este detalle. Un paciente que tenga cirrosis hepática, ¿qué momento va a presentar encefalopatía? No va a ser cualquier rato. Hemos dicho que la presencia de encefalopatía ya es un dato de mal pronóstico. ¿Cuándo se va a presentar encefalopatía? Cuando se active uno de estos factores precipitantes o factores desencadenantes de la encefalopatía. Hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva alta. En un cirrótico, ¿qué sangran? Las varices. Infecciones. Cualquier tipo de proceso infeccioso en un cirrótico puede desencadenar la encefalopatía. Estamos hablando de infecciones urinarias, infecciones de vía respiratoria, infecciones de vía digestiva. Un paciente con cirrosis a nivel abdominal puede presentar ascitis, ¿verdad? La ascitis, ¿cuál es su composición principal? Componente principal del líquido acítico. ¿Por qué cuando se hace la paracentesis se extrae líquido? Como la cerveza sale del esputo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene? Proteínas. La principal composición del líquido acítico son proteínas. Cuando un paciente presenta ascitis, ¿qué hay que hacer? Sacar el líquido a través de un procedimiento que es la paracentesis. Si no se saca el líquido, ¿qué va a pasar con el líquido acítico? Rico en proteínas, se convierte en un caldo de cultivo, excelente para las bacterias. Y se va a contaminar el líquido acítico, se va a sobreinfectar el líquido acítico. ¿Cómo denominamos a esta infección del líquido acítico? Peritonitis bacteriana espontánea. La única peritonitis que no se opera es tratamiento clínico. Pero un paciente con cirrosis puede tener ascitis. La ascitis se puede sobreinfectar. Y esta sobreinfección con una peritonitis bacteriana espontánea será el factor desencadenante para la presencia de encefalopatía. La insuficiencia renal, las alteraciones electrolíticas, el uso de sedantes, principalmente benzodiazepinas, el estreñimiento y el exceso de proteínas en la dieta, factores desencadenantes. A ver, quiero que veamos esto desde otro punto de vista. Llega un paciente a la emergencia, tú estás atendiendo la emergencia. Lo traen familiares, te dicen que el paciente lo han encontrado inconsciente en su cuarto. Anoche se entró a dormir tranquilamente y esta mañana cuando lo fueron a despertar para que vaya al trabajo, no despertó. No reaccionaba ante ningún tipo de estímulo. Así que lo traen al hospital. Tú ves al paciente entrando en una camilla completamente inconsciente. No sabes qué ha pasado, la familia no sabe qué ha pasado. Así que tú tienes que determinar el origen de esa alteración neurológica. En grande, chicos, así en gigante, en lo más grande que haya. ¿Cómo clasificaríamos a la etiología del deterioro del estado de conciencia? Primeramente hay que descartar lo que es lo metabólico, doctor, ya sea tanto electrolitos, puede ser lo que es una hipoglicemia como tal. O sea, según la materia de emergencia que llevamos, nos han dicho que ante una pérdida de la conciencia, lo primero que tenemos que evaluar es netamente lo metabólico. Ya después buscar una causa mecánica. No es mecánica. Bueno, entonces una causa... ¿Qué se llama la otra? Una es metabólica. ¿Y la otra?
orgánica. ¿Cuándo les han enseñado eso? En urgencia no. En urgencia. Yo les enseño. Busquen sus apuntes de semiología neurológica. Les he indicado que cuando el paciente tiene alteración del estado de conciencia, tú tienes que pensar dos cosas: o son causas orgánicas o son causas metabólicas. Sí, el grande, lo más gigante que puedes clasificar. Las causas orgánicas, ¿cuáles son? Un traumatismo craneoencefálico, tumores, un accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, causas que producen alteración anatómica, estructural del encéfalo. Si descartas todo eso, ¿cuál es la siguiente opción? Metabólicas. De las causas metabólicas, ¿cuáles son las más frecuentes? Una es la hipoglicemia. Hiponatremia o hipernatremia. Antes de eso. El cerebro funciona con dos cosas. Deshidratación. No. ¿Con qué cosas funciona el cerebro? Una es la glucosa y la otra el oxígeno. Entonces, si no hay glucosa, habrá hipoglicemia. Si no hay oxígeno, hipoxia. Entonces, las principales causas metabólicas de deterioro del estado de conciencia son la hipoglicemia y la hipoxia. Ahora, hay otras, aquí está, desequilibrio electrolítico. De estas, ¿cuáles son las más importantes? La hiponatremia. La hiponatremia, descartando hipoglicemia, descartando hipoxia cerebral, lo siguiente que tienes que determinar es que si el paciente no tiene hiponatremia. Y si no es hiponatremia, hipocalemia. Son causas frecuentes. Pero ponte que ninguna de esas esté presente. ¿En qué otras posibilidades hay que pensar? Una de ellas, la encefalopatía hepática por intoxicación con amonio. Otra, ¿Órganos fosforados? como causa metabólica, Ah, no. de alteración del estado de conciencia metabólica. La encefalopatía urémica. ¿En qué paciente se presenta esto? Con enfermedad renal crónica. No me digan pacientes renales. Una hito es un paciente renal. Así que acá está mencionado como causa desencadenante, un factor precipitante para la presencia de encefalopatía hepática en un paciente con cirrosis, el desequilibrio hidroelectrolítico. Pero también tendríamos que mencionar el desequilibrio ácido-base, donde la alcalosis metabólica puede llegar también a ser factor desencadenante para la presencia de encefalopatía. ¿Qué tendrán que ver las benzodiazepinas? A ver, ¿cuáles son las benzodiazepinas? Menciónenme. El diazepam, luego clonazepam, alprazolam y hermanitziprim. Pero tú dices, ¿cómo las benzodiazepinas van a convertirse en un factor precipitante, en un factor desencadenante? O sea, al cirrótico voy a tener que darle diazepam para que este paciente, al darle una benzodiazepina, presente una encefalopatía hepática. ¿A quién se le ocurre darle diazepam a un paciente cirrótico? O darle clonazepam. ¿Se puede dar? En teoría no se puede, pero se debería en muchas circunstancias. ¿Por qué? Hemos visto en la anterior lámina qué pasa con muchos pacientes. Se tornan agresivos, se tornan irritables. ¿Cuántos pacientes tuvimos en el hospital que estando internados gritan toda la noche, están amarrados a sus cafres, con una fijación mecánica, porque no se dejan ni tomar la presión? Te acercas y te quieren pegar, agreden al personal, no dejan descansar a otros pacientes. Entonces, en la jerga médica, ¿qué se dice? Hay que planchar a ese paciente. ¿Con qué lo planches? Con diazepam intravenoso. Pero ¿qué estamos ocasionando? Lo hacemos dormir y nos dejan descansar ese día y el problema es para la guardia del día siguiente. Pero deprimes aún más el sistema nervioso. Puedes empeorar un estado de
encefalopatía. ¿Y qué tendrá que ver la constipación y el estreñimiento? ¿Qué tiene que ver con las bacterias? Se acumula un amoníaco. Materia fecal, por ende hay mayor proliferación bacteriana, mayor formación de amonio y sustancias tóxicas. Todos los días tenemos un tránsito intestinal normal, digamos, conservado. Cada que vas al baño a defecar estás eliminando bacterias saprófitas. Todos los días, pero esas bacterias saprófitas se regeneran. Si el paciente está estreñido, las bacterias no se eliminan. Y hemos visto que la acumulación de bacterias y la acción de estas bacterias saprófitas intestinales va a ser el factor que va a desencadenar la liberación de amonio o la mayor formación de amonio a nivel de las células intestinales secundarias al metabolismo celular. Así que un paciente con cirrosis no puede ser estreñido. Y la dieta con mucha fibra. A un paciente con cirrosis, ¿qué dieta hay que darle? Hipoproteica. No se le debe dar grandes cantidades de proteína. El cuadro clínico. Este deterioro del estado de conciencia compromete sobre todo al comportamiento, por eso los pacientes son agresivos, a la personalidad, la inteligencia, la neuromotricidad y el nivel de conciencia. Estamos hablando de todo lo que se denomina funciones cerebrales superiores. Muy bien, funciones cerebrales superiores. Más o menos en un lapso hasta de 6 meses es que se pueden presentar estas alteraciones, estos cambios neurológicos, estas manifestaciones clínicas. La base para que todo esto se presente es la formación de edema cerebral, cuyo tratamiento es el manitol. ¿Qué es el manitol? Diurético osmótico, cuya indicación principal es el edema cerebral. No se trata de una insuficiencia renal aguda con manitol, a pesar de que es diurético. La indicación precisa es el edema cerebral. En el curso de una hepatopatía crónica, además de tratar a la encefalopatía, hay que tratar al factor desencadenante, buscar, identificar el factor desencadenante y tratarlo. ¿Cuál es el factor desencadenante? Esto que hemos visto acá, hemorragias, infecciones y demás, de lo que acabamos de hablar. ¿Qué alteraciones tenemos? Principalmente mentales y neuromusculares. Las mentales, alteración de la conciencia, trastornos del sueño, hipersomnia o insomnio, puede haber cualquiera de los dos. Apatía, alteraciones de la personalidad, euforia o depresión, personas agresivas, irritables. Por eso es que la familia, a mucho pesar, los llevan a estos pacientes, inclusive a centros psiquiátricos. No pueden estar en la casa, porque un rato están tranquilos como si nada pasara y luego cambian abruptamente de personalidad y se convierten en personas agresivas. Y va a haber deterioro intelectual, con presencia de apraxia y deterioro de la escritura, la lectura y lo que se denomina el aprendizaje neurocognoscitivo, con, por ejemplo, funciones matemáticas básicas. ¿Se acuerdan qué es la apraxia? ¿Qué es? Es cuando ya no existe lo que es, existe la dificultad de realizar movimientos que ya se han aprendido, ya se tenía la destreza antes ya. O sea, movimientos ya aprendidos, coordinados, Ya. como lavarse los dientes. Porque ya aprendimos lo que son las apraxias, las agnosias, ¿se acuerdan? Las disartrias, todo eso se va a presentar ahora. Como alteraciones neuromusculares tenemos la asterixis, signos extrapiramidales donde va a estar el signo de la rueda dentada, e inclusive convulsiones. Una de las primeras manifestaciones de estos pacientes puede ser o puede llegar a ser las convulsiones tónico-crónicas. Los pacientes convulsionan súbitamente.
No hay ningún antecedente previo y de un momento al otro están con convulsión. Nuevamente, para no olvidarnos, aquí está cómo se escribe. West Haven, 4 grados de la escala de West Haven con las manifestaciones por alteración del estado mental y las manifestaciones clínicas por alteración de la función neuronal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, para llegar a una encefalopatía hepática es imprescindible que el paciente tenga una hepatopatía. No vas a diagnosticar encefalopatía hepática en un paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Vean? Necesaria y obligatoriamente debe tener como antecedente una patología hepática. ¿Qué más tenemos que evaluar? Uso de tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, diuréticos, cualquier tipo de infección previa, ya en un paciente con hepatopatía crónica, en un cirrótico. En el examen físico, lo primero que vamos a evaluar, ¿qué es? El estado mental. ¿Se acuerdan lo que les dije también en esa oportunidad? El examen semiológico neurológico, todos piensan que es paciente vigil, lúcido, orientado en las 3 esferas del tiempo, rasgo 15/15, motilidad conservada, sensibilidad conservada. Eso es a lo que denominan examen neurológico, eso no es el examen. ¿Qué hay que evaluar en un examen neurológico? Los pares craneales. ¿Qué más? Las funciones mentales superiores, las funciones cognitivas, motilidad, sensibilidad. En esa oportunidad les dije, una historia clínica solo en el examen neurológico llega a ser a veces más larga que toda la historia clínica del resto del organismo. Reflejos. Así que en un paciente con encefalopatía hepática apliquemos neurología, semiología neurológica. Apliquemos todo lo que hemos aprendido y hay que evaluar todos los parámetros necesarios de lo que se considera el examen clínico neurológico. Luego tenemos que evaluar datos de alteración hepática y de hipertensión portal, obviamente para confirmar nuestro diagnóstico de una etiología de tipo hepático. En los exámenes complementarios, ¿qué vamos a pedir? Básicamente pediremos un hemograma. ¿Qué encontraremos en la serie roja? Está normal, muy bien, no tiene ni por qué aumentar ni por qué disminuir. ¿La serie blanca? ¿Habrá leucocitosis por la encefalopatía hepática? Una de las causas he dicho que desencadenante puede ser una infección. Ya, si hay infección, habrá leucocitosis, pero si es una encefalopatía hepática pura y simple, ¿por qué no? Obviamente no hay infección, pero la encefalopatía hepática no es una enfermedad infecciosa. Tampoco es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué tipo de enfermedad es? Metabólica. No hay inflamación, no hay infección, por lo tanto, en una encefalopatía pura y simple, los leucocitos son normales. Función renal no tiene por qué alterarse. Glicemia no tiene por qué alterarse. ¿Dónde vamos a encontrar alteración? En el hepatograma. Ya porque es un paciente con hepatopatía crónica. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que dijimos hace rato. Transaminasas elevadas, bilirrubina directa elevada, tiempo de protrombina acelerado, proteínas disminuidas, albúmina disminuida, en un examen de orina, proteína. Podemos dosificar amonemia, cantidad de amonio en sangre. En un cirrótico o en un paciente con encefalopatía, el valor tendría que ser mayor a 60 micromoles por litro. No es específica para la encefalopatía hepática y tampoco es necesario hacerlo de emergencia. Y supongo que ya les han enseñado también en la materia correspondiente cómo se interpreta un electroencefalograma. ¿Saben? Por lo menos lo básico. Porque es igual que el electrocardiograma. Tal vez no sepas todo, pero sabes lo básico, sacar eje, frecuencia y demás. En el electroencefalograma saben por lo menos lo básico. Cómo evaluar las ondas,
la amplitud de las ondas, la frecuencia de las ondas, para que mirando puedas decir, ¿esto está normal o esto está patológico? ¿Qué vamos a encontrar en una encefalopatía hepática? Enlentecimiento de las ondas, que nos indica esas ondas con menor amplitud y con menor volumen y mayor amplitud en cuanto a la frecuencia, que ese cerebro está funcionando a medio margen, está funcionando menos de lo que debería funcionar. Principales diagnósticos diferenciales de la encefalopatía hepática. Lesiones intracraneales. Bueno, para eso habrá necesariamente un antecedente traumático para pensar en un TEC, para pensar en un hematoma. Presencia de abscesos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, tumores. ¿Podemos determinar un diagnóstico clínico? Sí, se puede. En un ABC, por ejemplo, vamos a encontrar hemiplegias, hemiparesias. Corroboramos todo a través de un estudio complementario que es la tomografía simple de cráneo. Pero ponte que la tomografía te salga normal, no hay ninguna alteración orgánica. ¿Qué piensas? Metabólica. Si no es orgánica, tiene que ser metabólica. Otro diagnóstico diferencial, la meningitis. Pero la meningitis tendrá un dato clínico importantísimo y relevante que la encefalopatía hepática no tiene. Clínico, no laboratorio. Rigidez del núcleo. Signos meningios. Signos de Brudzinski, Kerning y rigidez de nuca, signos de Kerning y signos de Brudzinski. Y al ser un cuadro infeccioso, ¿qué más tiene clínicamente? Que la encefalopatía no tiene. Clínicamente. Fiebre. Muy bien, la meningitis va a tener fiebre. Otras encefalopatías metabólicas. Una encefalopatía urémica, hipercápnica, hipoglicémica, hiponatrémica, hipocalémica o por encefalopatía hipóxica. Síndromes relacionados con el alcoholismo, como es una intoxicación aguda de alcohol, donde el paciente pierde el conocimiento, pero es reversible. O el síndrome de abstinencia. ¿Saben lo que es el síndrome de abstinencia? ¿Llevan psiquiatría? ¿Están llevando? ¿Ya han llevado? Y no se habrán hablado del síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia alcohólica, que es el más común, son todas las manifestaciones clínicas que presenta un paciente que es bebedor consuetudinario, secundario a no beber alcohol durante un periodo de tiempo. Muy variable, que pueden ser desde horas hasta días. Es lo que les pasa a las personas cuando entran a estos centros de rehabilitación, alcohólicos anónimos, o se internan en centros psiquiátricos. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene un síndrome de abstinencia? Ya por eso. Pero principalmente, eso se lleva en psiquiatría, principalmente alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, olfatorias. Realmente el paciente que tiene alucinaciones visuales, que tiene síndrome de abstinencia, tiene unas alucinaciones visuales, pero macanudas. Empieza a ver desde monstruos y seres mitológicos hasta duendes. Les cuento lo que alguna vez un paciente nos ha dicho. Para que se acuerden, ¿han visto Dumbo? Sí. Después de que se jale el pobre Dumbo, se ve elefantes rosados, ahí está, eso es un síndrome de abstinencia. A ese nivel llegan las alucinaciones visuales en un síndrome de abstinencia. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento? Como en toda patología, debemos plantearnos objetivos. No es darle un fármaco por dar, tiene que estar en base a un objetivo. Objetivos para la encefalopatía: disminuir la formación de sustancias nitrogenadas a nivel intestinal y su paso hacia la circulación. Para eso, aquí está la respuesta, la dieta. A nivel hepático, potenciar el metabolismo de las toxinas,
estabilizar la membrana del hepatocito, de alguna manera tratar de regenerar la membrana del hepatocito. Para eso tenemos el zinc y suplementos de ornitina y aspartato. En la barrera hematoencefálica, disminuir el paso del amoníaco, para eso tenemos los aminoácidos de cadena ramificada. Y por último, a nivel cerebral, contrarrestar la alteración a nivel de los neurotransmisores, para lo cual tenemos al flumazenil. Aquí abajo, flumazenil. ¿Para qué se usa el flumazenil? En otras es el antídoto, llamémosle, para la intoxicación por benzodiazepinas. Si tu paciente se intoxica con alprazolam, clonazepam, diazepam y todos los PAM, tienes que darle flumazenil. Acá en el cirrótico, en el paciente con encefalopatía, le vamos a dar flumazenil para poder contrarrestar de alguna manera la alteración a nivel de los neurotransmisores. ¿Qué vamos a darle en la dieta? Mayor aporte de carbohidratos y lípidos, básicamente una dieta hipoproteica. Ahora ya saben por qué. Las proteínas, el metabolismo de las proteínas va a producir mayor formación de amonio, así que al paciente cirrótico, aunque no tenga encefalopatía, demos de dieta hipoproteica. Hay que dar luego zinc. El zinc que viene en presentaciones de jarabe, viene en presentaciones también de comprimidos de 600 miligramos y le damos un litro completo. Los disacáridos no absorbibles, la lactulosa y el lactiol. ¿Para qué se usa la lactulosa? Para pacientes con enfermedad. Ah, sí, cualquier paciente, ¿para qué le daríamos lactulosa? Laxante, muy bien. La lactulosa, el aceite mineral son laxantes. Tu paciente está estreñido, constipado, no tiene deposiciones varios días. Lo primero que haces es un enema evacuante. No hace acción el enema, le puedes dar lactulosa o aceite mineral. Acá para el paciente con encefalopatía tenemos a la lactulosa o al lactiol. ¿Qué queremos lograr con estos laxantes? ¿Para qué queremos que tenga deposiciones abundantes? Para favorecer el vaciamiento de la... Muy bien, para eliminar a las bacterias causantes del encefalopatía. Y vamos a usar antibióticos no absorbibles. ¿En qué tema hemos hablado de esto? Colitis pseudomembranosa. Estos antibióticos no absorbibles le vamos a dar al paciente para que ataquen directamente a las bacterias formadoras de compuestos nitrogenados. Nuevamente, principalmente utilizamos a la neomicina. Pero como es un fármaco difícil de encontrar acá, nuestra alternativa, ¿cuál es? La vancomicina. Dosis. Pregunta del examen, ¿sí? Ya ve que estudian, ni siquiera para adentro. No, 250 miligramos vía oral cada 8 horas. El tratamiento también tiene que estar dirigido a los factores precipitantes. Aquí está el tratamiento de la hemorragia digestiva, tratamiento de las infecciones, de la insuficiencia renal, del desequilibrio hidroelectrolítico o ácido base, del uso de sedantes, del estreñimiento y de la dieta hiperproteica. No se olviden, hay que tratar la encefalopatía y además el factor desencadenante. Como tratamiento específico, ¿qué podemos indicar? Una vez que se han tratado los factores desencadenantes, el uso de aminoácidos ramificados. Tenemos a la leucina, isoleucina y valina, el benzoato sódico y la L-ornitina, L-aspartato. El uso del benzoato sódico lo que hace es un quelante del amonio para favorecer su eliminación renal. Como el amonio tenía que eliminarse por vía digestiva, pero no puede hacerlo, el benzoato sódico actúa como un quelante, atrapa al amonio y se lo lleva a los riñones para que se elimine por la vía renal. Por lo menos de esa manera se puede llegar a disminuir los valores de amoníaco. La dosis 10 gramos por día. Y la L-ornitina, L-aspartato aumenta la síntesis de urea, aumenta la síntesis de glutamina
disminuyendo la amonía. ¿En qué compuesto tenemos L-ornitina, L-aspartato? Bueno, no tendría que decirlo, pero tengo que decirlo, porque no hay otra manera. Hay un fármaco que tiene estos componentes, además de otros, no es lo mismo, que no tiene un nombre genérico farmacológico, pero se lo conoce por su nombre comercial. Cuando den indicaciones, nunca usen nombres comerciales. A pesar de todo lo que te pueden regalar las farmacéuticas, no uses nombres comerciales. Ya depende del paciente que quiere comprarse. Pero hay un compuesto, lamentablemente, digo, tengo que decirlo, no porque la línea Cofar me pague para hacer propaganda, pero un fármaco que se llama Dexamino Forte. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado alguna vez? Vienen ampollas grandotas de 10 ml. Y la última presentación que sacaron es en sobres para diluir en agua y tomar. Es un muy buen fármaco, mal llamado hepatoprotector. ¿Qué hace este fármaco? Va a estabilizar la membrana del hepatocito, aumenta, como ven, síntesis de urea y glutamina, disminuyen los valores del amonio. ¿En qué casos pueden usar ustedes? Paciente con intoxicación alcohólica, con una hepatitis alcohólica, con una hepatitis aguda, paciente, qué sé yo, con una fasciolasis hepática, pueden usar a este fármaco. Y hay otro, ese no se estudia en farmacología, no, por si acaso está en el pensum de la materia de fármaco, pero hay otro que sí seguramente lo conocen. ¿Silimarina? La silimarina. ¿De cuánto es? De 150 miligramos. La silimarina sí es el nombre genérico. Y es otro fármaco que tiene la misma acción que el compuesto que les he mencionado. Luego tenemos el uso del flumazenil. Se indica que estos pacientes son agresivos, son irritables, muchas veces hay que plancharlos con una benzodiazepina, pero para evitar mayor deterioro neurológico, y si el paciente empeora su deterioro del estado de conciencia, le damos flumazenil. Y mejorar la función renal. De alguna manera tenemos que mejorar la función renal, porque han visto el benzoato sódico como quelante va a llevar todos estos compuestos, sobre todo el amonio, a los riñones para que se eliminen por ahí. Y si los riñones no funcionan, chao paciente. Así que si el paciente ya está con un deterioro de la función renal, tenemos que tratar esa función renal. ¿Cómo se llama a la patología donde en el curso de una cirrosis hay deterioro de la función renal? ¿Cómo se llama? En una semana se han olvidado. El síndrome hepatorenal. ¿Cuáles son sus características clínicas? Clínicas y laboratoriales. Son dos. Oliguria y aumento de los valores de la creatina. De las pruebas complementarias ya hemos indicado. Aquí está el hemograma, la química sanguínea. ¿Cómo estará la coagulación? El TP elevado. Ya sabemos por qué, ¿no? Tiempo de protrombina elevado con disminución del porcentaje de actividad de la protrombina. ¿Por qué? Porque la protrombina es una proteína que se sintetiza en el hígado. Al estar alterado el hígado, no se sintetiza protrombina y el tiempo de protrombina se eleva por encima de los 12 segundos. ¿Y eso? ¿Qué riesgo tiene el paciente con tiempo de protrombina elevado? Riesgo de hemorragia. Un electroencefalograma nos muestra un trazado lento, disminución de la amplitud, ondas más espaciadas, lo cual nos indica que el paciente está con función cerebral alterada. Obviamente, la magnitud de la lesión o del deterioro de la función neurológica en el electroencefalograma estará de la mano con el estadio clínico de la encefalopatía, que hemos clasificado con la escala de Westphal. ¿Qué podemos hacer en urgencias con un paciente con encefalopatía? Si existe fiebre, ya sospechamos no solo de encefalopatía, sino de un cuadro infeccioso sobreañadido que sea el desencadenante.
Y ante la sospecha de cualquier cuadro infeccioso, primera medida, cultivo. Tomografía en un paciente que se tenga sospecha de una alteración orgánica, un TEC o un ABC. Y la dosificación de amonio, como hemos indicado, no es de urgencia, pero en algún momento hay que realizar. Tratamiento ya más específico, miren, son medidas generales. Eliminar factores desencadenantes, corregir alteraciones electrolíticas, suspender diuréticos para evitar mayor desequilibrio electrolítico, corregir la hidratación, evitar uso de sedantes, ahora ya sabemos por qué, evitar el estreñimiento y tratamiento de las infecciones. O sea, más que todo son medidas generales. La encefalopatía hepática se cura en una cirrosis crónica, ya no. En una cirrosis terminal, ya no. En una hepatopatía aguda todavía se puede revertir si el daño neurológico no es muy severo. Pero básicamente, ¿qué estamos haciendo? Tratamiento para control de síntomas, para evitar mayor deterioro neurológico y para evitar que el paciente tenga, o más bien para lograr que el paciente tenga una sobrevida mayor y con mayor costo. Y no se olviden, ¿cuántas veces hemos repetido? Al paciente cirrótico, dieta hipoproteica. Máximo 0.5 gramos por día. Muy bien, chicos, con esto acabamos el tema de hígado.